Saludos, estimadas alumnas, estimados alumnos del CEPRAM, del curso Películas para comprender la vida. Les mando a todos mis más afectuosos cariños. Hoy es 11 de mayo ya. Probablemente tenga las mismas dificultades de la semana pasada con el internet, las cargas de las clases. Estoy enfrentando muchas dificultades técnicas con el servicio de internet y con el funcionamiento de algunas de estas tecnologías, más mi nivel de impericia en algunos de estos temas. Pero bueno, poniéndole la mejor onda a tratar de ir haciendo este trabajo. Nosotros, bueno, espero que todos se encuentren muy bien en este contexto, a sabiendas de que nos va a tocar un año que yo creo que va a ser realmente largo, duro y difícil, y sobre todo para las personas más grandes. Así que haremos todo lo posible para ir encontrando los modos y veremos si inventamos nuevos también para tratar de sostener los espacios educativos y los proyectos. Nosotros en este curso en particular habíamos dejado la semana pasada, nos estaba faltando como el cierre de la película que estuvimos trabajando, que es Pastelería en Tokio. Así que bueno, la idea de hoy va a ser como cerrar ya con esta película. Y la semana próxima ya vendremos con una nueva propuesta cinematográfica. Nosotros la semana pasada habíamos dejado la película en la escena en donde se han enterado, en donde, bueno, Wakana ha abandonado su hogar, con ese simbolito que es su Marvi, su pajarillo en búsqueda de la libertad. Y se están enterando, ella se está enterando de lo que ha acontecido, del distanciamiento que ha tomado Takue, de la culpa que siente Sentaro de no haberla podido cuidar, de no haberla podido proteger, la culpa que también ahora experimenta ella, en tanto de que ella también a alguien le ha hecho el comentario de la lepra o lo de las manos de la señora, bueno, y el dolor que están compartiendo. Así que bueno, ellos en este momento están estamos, bueno, habíamos llegado hasta ese punto de la película y bueno, y la película continúa justamente con un poco lo que habíamos charlado en el video anterior, que son ellos los que ahora se movilizan, así como durante la película fue muy activa Takue en el lugar al que llegó, al trabajo que realizó, el empeño que le puso. Vieron que para conseguir ese lugar fue una vez, invistió una segunda vez, llevó su producto, encontró toda una serie de estrategias para poder llegar. Bueno, ahora quienes van a la búsqueda de Takue son ellos, ¿sí? Entonces en la película justamente se ve la escena en donde Wakana y Sentaro van en dirección a este lugar que es como la metáfora de la marginalidad, la metáfora del rechazo que en algún momento la comunidad hizo para con los enfermos de lepra y que después se sostuvo muchos más años de lo necesario. Y bueno, hay como toda una escena de caminata en donde paulatinamente van entrando a ese complejo en el cual están segregados las personas que habían tenido la enfermedad. Es toda una caminata muy... En la película se toman el tiempo de mostrarnos esa caminata, ese como ir introduciéndose paulatinamente a este reducto, toda una caminata en medio de árboles que un poco nos empiezan a ayudar a comprender también que Takue haya tenido ese vínculo tan particular con los árboles, pero nos va mostrando así como toda una caminata por un bosque que invita, como que los va invitando también a ellos a ir entrando al mundo de Takue y el ir como conectándose o el ir teniendo como esa sensibilidad hacia ese mundo vegetal que bien los supo
albergar y bien lo supo, como quien dice, cuidar, y que tal vez esté un poco en la base también de ese amor que Takue y esa sensibilidad que ella tiene también para con ese mundo de la naturaleza, que la verdad es que hay veces que el mundo de la naturaleza es más cuidadoso con nosotros que nosotros con él, y el mundo de la naturaleza a veces es más cuidadoso y más hospitalario con nosotros que lo que es el mundo social, que es un poco la historia en Takue, ¿sí? Tal vez esos árboles pudieron cuidarla mucho mejor que ese mundo de segregaciones que a ella le tocó vivir. Y también hay como unas escenitas en donde yo digo lo que está presente es el temor, el miedo, el irse acercando paulatinamente hacia esos otros que simbolizan también lo que arraiga en nosotros, que es el miedo a lo desconocido, el miedo como a lo monstruoso, a lo que es distinto a uno. Miedos que son muy humanos y que están en la base de prácticamente todos los prejuicios, de prácticamente de todos los estigmas, la base de todas las xenofobias, de todos los racismos, los sexismos y los viejismos. Como en algún momento charlábamos sobre el viejismo como una de las cualidades que también existen en nuestras comunidades, el temor a acercarnos a alguien que tiene lepra, pero también hay temor, también es bastante extendido el temor a acercarnos hacia las personas mayores, es extendido el temor a acercarnos hacia las personas con discapacidades, es extendido el temor a acercarnos a todo lo que se aleja como de ciertas normas. Y temores que por supuesto también se diluyen muchas veces, se van cuando uno tiene la posibilidad de experimentar la cercanía con otras personas y el descubrimiento de que muchas de esas cosas que tanto temor nos genera no tienen fundamentos y que en definitiva el común de las personas, de los seres humanos, vivimos, sufrimos, amamos las mismas cosas. Wakana va con bastante temor y yo creo que esos temores se fueron como disipando e incluso hay como una escena muy linda en donde sí nos muestran en primer plano las personas de esta comunidad, algunas de ellas les falta una nariz, algunas de ellas les falta, tienen rostros en donde se hace evidente la presencia de la enfermedad y al mismo tiempo a mí me parece que es una escena muy bonita porque es todo ese grupo reunido, riéndose, compartiendo una charla que se ve que es amena, que se ve que es divertida, pero algo que ayuda a que en Wakana no aumente el temor, sino que al contrario, es decir, eso que es como mucha fantasía, porque el temor tiene mucho de fantasía, el temor tiene mucho de desconocimiento, el temor tiene mucho de protección. Mi nena con sus 3 años, el temor es la oscuridad, por ejemplo, entonces a entrar a una pieza que está toda oscura genera un miedo enorme. Y el miedo es más una construcción mental, muchas veces, que el dato fáctico de la realidad, pero lo desconocido, lo que nuestros sentidos no pueden atrapar, posibilita a veces mucho de esa proyección de un sentimiento tan básico en la condición humana como es el miedo. Pero que, insisto, se disipa, como en este caso a mi niña se le disipa prendiendo una luz, se disipa con la luz del conocimiento, ¿sí? Es decir, los temores hasta los más arraigados, si uno se da la posibilidad de conocer más en profundidad, de aprender, de indagar, se disipa como se disipa prendiendo una luz en una habitación y entonces teniendo más claridad y teniendo una percepción más clara de la realidad. El temor es una percepción errónea muchas veces de la realidad, ¿sí? Cuando veía esto de las... cuando me acordaba esto de las escenas en donde los veo a todas las personas riendo, entonces ese temor también se disipa. Me acuerdo que la semana pasada les había dicho de un proyecto de una fotógrafa que justamente trabajaba con esta idea de la sonrisa. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de la sonrisa que paulatinamente lograron sacarle a Sentaro? Que las chicas esas que estaban en el lugar de comida alguna vez como que, oh, se está riendo Sentaro. Entonces estuvimos hablando un poco del valor de la sonrisa social,
el establecimiento, yo les conté de un proyecto de una fotógrafa. Entonces se los voy a aprovechar para mostrárselos porque es un proyecto que se llama, en inglés, So I Asked Them to Smile, que en una traducción que hago yo, que no soy muy experto en inglés, pero es algo así como, entonces les pedí a ellos que sonrieran. Y es un proyecto fotográfico en donde, voy a ver si puedo entrar acá para mostrarlo. ¿Ven? Pero es un proyecto fotográfico. Quiero creer que en algún lado, bueno, ahí ustedes podrían entrar si quieren. Ahí está la página de internet, soiaskedthemtosmile.com, la galería, y van a ver que van apareciendo siempre todas caras muy serias, porque esta fotógrafa, yo creo que es una mujer, pero me gustaría ver si apareciese en algún lado. Bueno, no lo voy a encontrar ahora. Pero esta fotógrafa básicamente lo que va haciendo es justamente eso. Es decir, te sacan una foto como con toda la seriedad del rostro. Y después pedirles a esas mismas personas que sonrían. Y entonces les saca la foto seria y la foto sonriente. Yo lo que hice fue seleccionar algunas para ver directamente los cambios, las transformaciones que los rostros tienen, simplemente con ese pedido que se les hace de que sonrían. Entonces mantiene el mismo lugar, mantiene las mismas personas y simplemente va haciendo como esas capturas. Y es como tan evidente, yo cuando veo esta foto digo, es como tan evidente que uno llega más profundo, como al alma, a la esencia, a, no sé, a aspectos de la interioridad de las personas cuando en el rostro se dibuja una sonrisa. Y es como que casi no, también, hasta por un efecto mimético, a nosotros nos contagian, no sé, nos genera algo muy distinto el rostro con la presencia de la sonrisa y sin ella. Así que bueno, para los que tengan ganas de curiosear un poquito más, pueden entrar a la página de esta que es fotógrafa y que es además alguien que se ve que le gusta mucho el turismo porque todas esas fotos las ha ido sacando en los paseos, en los viajes que ella ha ido realizando. ¿Sí? Bueno, ven, cada foto siempre está como su proyecto de ir filmando, las sonrisas. Así que bueno, cuando la encuentran a Takue, bueno, Takue tiene una enorme felicidad por verlos, como es esperable. La visitan y en esa visita entonces Takue bueno, recibe el canarito de Wakana y hace un comentario que es que llega muy a tiempo ese pajarito a su vida también, para acompañar, porque dice que ella ahí les empieza como a relatar aspectos de su propia historia de vida y ahí es donde emergen relatos que todavía no habían sido enunciados hasta aquí. Un poco lo que nosotros habíamos charlado en la última clase, es decir, que acá había en ellos, los chicos, ya una necesidad de conocer más en profundidad la historia de Takue, y acá aparece la historia más profunda. Acá relata una muerte de su pareja, de su marido, lo conoció por supuesto que en ese contexto hace 10 años, o sea que narra algo muy doloroso que es la cuestión de la viudez, y narra la experiencia temprana infantil de haber sido ella dejada en ese lugar. Narra una historia muy dolorosa y muy triste, muy del orden de la de la experiencia más tremenda que hay, que es la experiencia de tener que separarse, bueno, por disposiciones sanitarias de ese momento que implicaron que la familia tuviese que dejarla a ella en tanto que enferma y entonces
narra esa historia de que la madre estuvo cosiendo y bordando y tejiendo un abrigo hermosísimo que se lo pusieron a ella y que fue un hermano que lo llevó de la mano y que fueron en el tren y que llegó hasta ese lugar y allí le anunció que tenía que dejarla. Yo cuando escucho esa historia, ahí es cuando uno también se entristece y se estremece. Y además se estremece sabiendo de que esto tiene que ver con historias reales, y con casos reales y con experiencias reales que han existido y que por ahí me llevan también a pensar eh, que a nosotros, bueno, en nuestra época nos está tocando lo de la pandemia nefasta esta que estamos todos viviendo, pero como cada momento de la historia ha tenido también sus propias crisis y sus propias tragedias sanitarias, económicas, bélicas, y cómo inevitablemente las vidas de las personas están atravesadas por ese tipo de experiencias sociales que nos exceden y que nos dejan huellas muy dolorosas. Quizás en el momento infantil no había otros recursos u otras posibilidades. Después el dolor por ahí venga de saber que después ya fueron otras causas más de corte social o de restricciones sociales las que imposibilitaron que tuviese una vida quizás más expansiva o una vida más bella. Pero entonces digo, ahí narra esto del hermano. Yo siempre cuando escucho una historia así digo, ¿por qué un hermano y no la madre o el padre fue las que la llevaron hasta ese lugar? Y también pienso que quizás una madre no podría. Que hay que encontrar tal vez en una familia quién puede llegar a tener la fuerza como para que se produzca un corte vincular de esta naturaleza. Y yo no sé si la mamá hubiese podido justamente dejarla o si justamente hasta llegar hasta ese punto, en ese punto hubiese descubierto que en ella no estaba la fuerza como para que pudiera producirse el proceso de separación con su propia hija. La verdad que esa parte de la historia es por lejos la más dolorosa. Y al mismo tiempo, bueno, cuando van compartiendo en ese lugar, no solamente comparten el dolor, porque yo lo que creo que también esta película tiene como esa noble cualidad de mostrarnos lo que es la integridad psíquica de Takue. La integridad quiere decir que en algún punto los sabores y los sinsabores de la vida han logrado ser parte de la propia existencia, comprendiendo entonces que uno en algún punto es también el hijo de sus dolores y de los sufrimientos atravesados, y que uno es quien es también por esos dolores y por esos sufrimientos. Entonces digo, en esa mesa no solamente ella narra una historia de dolor, es también una historia de aceptación del destino que ha tocado en la vida, y es también todo ese juego de metáforas, de nuevo, de los sabores sí exquisitos que pudo degustar, porque en esa mesa, digo, no solamente charlan, sino que comparten las comidas, comparte esa historia de que ellas han sido las que se han encargado de cocinar ahí en ese contexto de encierro y que han hecho lo que han hecho, es decir, que han podido hacer de la cocina, de la cocción, una obra de arte. Es la mejor obra de la vida. Y también aparece un personaje hermoso que es Yoshiko y que es una linda metáfora también de los vínculos de sostén de Takue. Takue ya no se nos muestra o no se nos presenta como una mujer mayor solitaria y enigmática, sino que bueno, vemos que lo enigmático del personaje tenía que ver con esta historia singular que no conocíamos, su encierro, su viudez, pero al mismo tiempo la vamos descubriendo como alguien que ha tenido sus vínculos de amor, sus vínculos de solidaridad, sus vínculos de hermandad, sus vínculos de amistad con Yoshiko. Y me encanta en esta escena porque vieron que le dan de probar unas cosas, así que se la ve súper rica y qué sé yo, y que de repente se entra y dice, bueno, pero ¿y esto cómo lo prepara? Ah, no, eso, secreto corporativo. Así que le deja, como quien dice, un toque de humor.
Eh, bueno, comparten las comidas. Y por supuesto que en esa escena vuelve a aparecer la emoción del agradecimiento en Takue. El agradecimiento que ella le brinda a la experiencia que le posibilitó, a la experiencia que le posibilitó vivir Sentaro. Se lo agradece, se lo vuelve a agradecer. Le agradece el haber podido experimentar lo que experimentó, aun cuando haya tenido final, aun cuando se haya acabado. Pero aun cuando se acabó y todo lo demás, en toda esa escena es como que Sentaro está conteniendo las lágrimas o está directamente llorando y desarmado, y ella agradeciéndole y agradeciéndole, y a su vez animándolo y incorporando algo que es esto de la confianza en que las cosas de algún modo se van a arreglar. ¿Sí? Porque eso es lo que ella también tiene capacidad para sembrar. Tranquilo, le dice, decir, tranquilo. Todo se solucionará. Todo se solucionará. En las próximas escenas, a ese no se lo voy a decir, era cuando le pidió la receta. Hay algo loco con la receta, yo siempre pienso. Vieron que siempre con las recetas hay algo de los secretos, lo de los secretos que hay que mantener, como alguna cosa como enigmática que tampoco hay que andarla contando a todo el mundo. Es decir, yo por ahí pienso que también nosotros nunca podemos, a ver, nunca lo vamos a hacer. Nunca vamos a ser absolutamente transparentes a los ojos de nadie. Las personas son los que más nos conocen, pero aún hasta nuestras parejas, aún hasta nuestros amigos más íntimos. Es decir, nosotros nunca terminamos de ser absolutamente transparentes a todos, ni siquiera a los más cercanos, digamos, es decir, porque creo que la condición humana también tiene una cosa como de enigmática. Primero que nosotros nunca nos terminamos ni siquiera de conocer a nosotros mismos. Nosotros mismos nos sentimos a veces extrañados de algunas emociones que sentimos, nos sentimos extrañados de algunos sueños que tenemos, o nos sentimos extrañados de cosas de nosotros mismos. Y creo que en los vínculos interpersonales también pasa algo que es como del orden de que siempre los otros van a ser como un enigma para nosotros. Siempre el otro es un enigma. Y en el buen sentido de la palabra, digo, el hecho de que, de que sea un enigma hace que las relaciones tampoco nunca puedan agotarse, sino que siempre hay algo que uno puede seguir, como quien dice, descubriendo. Así que me parece que está bueno esa cosa de que algunos secretitos, algunos enigmas tenemos que cuidar, tenemos que mantener, tenemos que conservar, tenemos que hacer algo que genere también la curiosidad en el otro. El agradecimiento a su jefe es porque fue muy amable con ella y como yo les decía, y él está desarmado de tristeza y ella sembrando confianza. Todo se va a solucionar, todo se va a solucionar. Lo que sí hay, por supuesto, la película lo plantea, es que Takue no solamente... ¿Qué es la integridad? ¿Se acuerdan que nosotros trabajamos un poco eso la semana pasada? Decía, la integridad es también la posibilidad de que esto sea narrado. Que Takue pueda narrar estos aspectos implica que esos aspectos de su vida ya están integradas en ella. Ella las puede narrar y mientras las puede narrar no se desorganiza emocionalmente. No se larga a llorar. Si piensen ustedes, todos nosotros nos largamos a llorar o todos nos entristecemos cuando escuchamos esa historia de un hermano que la deja, de una mamá que le teje a nosotros nos parte el alma. Ella la puede narrar sin desorganizarse emocionalmente ni en términos de su personalidad. Es decir, un evento que evidentemente fue traumático en su momento vital, que fue dolorosísimo, que seguramente fue incomprensible para una niña pequeña que tiene que haber vivido emociones de abandono, de desdén, de rechazo de su madre. Es decir, para una niña pequeña tiene que haber sido algo tremendamente complejo de vivir, pero al mismo tiempo ahora nos da la pauta de que a lo largo de su vida ha logrado una comprensión de lo que tiene que haber significado también para esa madre, de lo difícil que tiene que haber sido esa situación, del por qué esa madre puso toda la energía
en dejar algo bello de ella en ese objeto, pero tiene que haber sido un trabajo intenso, un trabajo psíquico muy intenso el poder llegar a integrar eso tan doloroso en su propia historia, como para que ahora lo pueda narrar sin desorganizarse, para que ahora lo pueda contar, para que ahora lo pueda transmitir y para que en algún punto pueda sembrar esperanzas en estos dos jóvenes que ahora la escuchan, que quizás muy todavía prisioneros de sus propios dolores vitales, al escuchar esta historia de vida, puedan empezar a hacer un salto de madurez, como es el hecho de poder empezar a tener una nueva perspectiva de la vida. Cuando digo una nueva perspectiva de la vida, quiere decir que a veces uno está como muy inundado por los propios problemas y por lo tanto a veces muy incapaz de poder percibir que a veces las vidas presentan problemas aún muchísimo más complejos y que si uno de repente tiene la sensación de que los problemas personales son insolubles, se encuentra con personas que han salido adelante de situaciones infinitamente tal vez más difíciles o más complejas o más dolorosas. Entonces digo, mientras ella puede narrar y con esa misma narración tal vez ir sembrando esperanza en los más jóvenes, él está desarmado y en realidad mucho de su angustia y de su malestar está ligado a que sus dolores todavía no son narrables. Si él está viviendo dolores en carne viva, Sentaro todavía no ha translaborado aspectos críticos de su propia existencia, profundamente dolorosos, que él todavía no los logra poner en palabras. Por eso en la próxima escena es que justamente aparece la escena en donde Sentaro está en la terraza de su edificio y está teniendo la posibilidad de narrar, porque uno solamente puede narrar también en algún punto algunas cosas cuando sabe, o bueno, es decir, se hace como más sencilla la tarea de poder narrar algo muy doloroso cuando sabe que va a haber un interlocutor para esa narración que la va a validar, que la va a poder escuchar y que con su escucha le va a poder dar valía y le va a poder dar sentido. Entonces en esa imagen de la azotea en la cual en algún momento vimos un amanecer y azotea en la cual ahora estamos viendo un atardecer, que la vida tiene de las dos cosas, porque acá está llegando un momento de muerte. Entonces está atardeciendo y está teniendo él la posibilidad de narrar. Y narra, bueno, ahí dice, estuve un tiempo apartado de la sociedad, pero bueno, todo lo que narra ahí es justamente la historia de esa deuda que él tiene, de un comportamiento impulsivo que tuvo, del momento en que, esperen que lo quiero decir bien, y claro, él narra ahí la historia de que él trabajando en un pub intermedió en una pelea que se estableció entre dos personas, pero en ese mismo momento en donde él intermedia termina impulsivamente y desaforadamente dañando también a uno de los agresores o a uno de los participantes de esa gresca y termina siendo él el responsable de una discapacidad en una de las personas y termina preso. Y no solamente que termina preso durante una buena cantidad de tiempo, sino que además, estando él preso, fallece su madre. Y entonces él ahí como que se nos evidencia esa historia como de deuda enorme que siente para con una figura materna a la cual ha desilusionado, de la cual siente que hizo que perdiera todo el orgullo por sí mismo y además después queda como atrapado en esta cuestión como de deuda económica para con estas personas que han colaborado con él. Y entonces ahí encuentra uno, como quien dice, el motivo de muchos de los sufrimientos y del estancamiento de Sentaro en la película. De todas formas, digo, el hecho de que ella la pueda narrar y que la pueda contar y que la pueda escribir, porque eso que está pasando se transforma en una carta, ya después nos lo posibilita ver en otra actitud vital. ¿Vieron? Ya con Kawana están en el lugarcito de comida empezando a hacer
algo que es experimentar con la comida. Es decir, esta cosa de que en algún momento le había dicho Takue, de que él va a tener que llegar a poder producir su propio doriyaki, es decir, poner algo de sí mismo en su producción. Que esta producción no sea un sinsentido vacío, sino que en esto que él hace, aunque sea que sea cocinar o que sea lo que sea, pero que él se involucre, que él se ponga en la posición de ser un actor de lo que está haciendo, de que se involucre. Y ahí, bueno, ahí empieza a hacer como unas pruebas, que algunas parece que le salen más o menos. Y Wakana también, es como si, bueno, probá con esta sal que está secada a la luz de la luna de tal lado, no sé qué. Bueno, empiezan como toda una cosa mucho más lúdica del acto de la cocina. Mientras va pasando eso, también, bueno, ya llega esto de nuevo, los dueños de este local ya vienen como con decisiones absolutamente tomadas de renovar la tienda, es la voluntad de los propietarios, de darle trabajo a un sobrino que viene ahí con, bueno, con aires de ocupar este espacio y de apropiarse de este lugar. Bueno, empieza ya lo que evidentemente va a terminar siendo un distanciamiento entre Sentaro y la gente y esta gente. Pero bueno, obviamente que para él es como muy doloroso. Las próximas escenas nos lo vuelven a mostrar a él abatido, entregado a la bebida, entristecido. Ahí en esta escena se ve con claridad cuando ya empieza toda la cosa de la remodelación y el cambio de esta tiendita. Y bueno, básicamente es como también una buena metáfora de la cuestión crítica y de la cuestión de cambio y de transformación que se tiene que dar en Sentaro. Y a veces, digo, muchos de estos cambios o estas transformaciones son por imposiciones de la realidad externa que no responde a nuestros deseos. En ese momento crítico, la búsqueda nuevamente de Wakana, que cuando ve ya la destrucción de esa tiendita, que en algún punto era el lugar en el mundo de Sentaro, ella misma ya va a la búsqueda de él, en donde se imaginaba que lo podía encontrar, que era cerca de Takue, y entonces se encuentran ahí en la puerta del recinto. Por supuesto que las emociones que está viviendo son todas emociones prototípicas del estancamiento: enojo, impotencia, malestar. Y en ese contexto, digamos, es de nuevo donde está, va como a la búsqueda de la imagen de esta persona que le puede dar algún tipo de sostén psicológico en este momento, y se encuentran con la tristísima noticia del fallecimiento de Takue, que se la transmite su amiga Toshiko. Así que bueno, un momento muy triste de la peli y un momento en donde además, fíjense, porque en la escena por ahí es como difícil que se nos... es difícil, es fácil que se nos escape en la película, digamos, porque va muy rápido. Pero cuando le dan esa noticia, ahí es cuando se alcanza a ver que la narración de Sentaro no llegó a destinatario. Todo ese monólogo que él tiene en la terraza, en donde tiene la posibilidad de narrar su dolor vital, de todos modos no alcanzó a llegar a Takue. Y por eso es que él también queda destruido de dolor ahí, porque la carta no llegó a destino, como quien dice. Yo en la historia de mi vida en particular, creo que por ahí voy entendiendo más por qué esta película me gusta tanto, pero yo siempre he hablado mucho de mi abuela. Y la pérdida de mi abuela fue mi primer gran pérdida emocional en la vida. Es decir, mi abuela materna, que fue tan significativa, digamos, fue como mi primer pérdida emocional así muy intensa. Y yo creo que, bueno, probablemente en Sentaro hay una previa que es la muerte de su madre.
vivida, incluso él estando preso, pero ahora es otra muerte muy significativa para él. Creo que las muertes significativas en general son experiencias vitales que muchas veces guardan relación con un proceso de madurez grande, es decir, con un proceso de aprendizaje significativo de muchas cosas, con una cuestión que nos lleva o que nos empuja a mayor grado de madurez. Uno de mis mejores amigos, yo recuerdo que fue la muerte de su padre, siendo él relativamente joven, como un momento en donde yo percibí que hubo como un antes y un después, en términos de mucha madurez, de crecimiento en muchos aspectos, lo cual no quiere decir que uno andaría aconsejando o deseando en la vida que las personas maduren a partir de los golpes duros que te da la vida, pero muchas experiencias muy dolorosas, es decir, muchas experiencias que tienen el componente traumático, son también las experiencias que muchas veces nos llevan a realizar un aprendizaje significativo. ¿Cuál fue mi aprendizaje, por ejemplo, con la cuestión de mi abuela? Que me hizo acordar un poco por esto de la carta y lo que no pudo decir en el momento en que hubiese estado bueno decirlo. Yo con mi abuela un poco que la sensación que tuve, aun cuando hubo tantos besos y tantos abrazos, mi sensación fue, ay, ¿cómo no la besé más? ¿Cómo no nos besamos más? Tal vez me quedé con ganas de más besos o de más abrazos. ¿Cómo no lo hice? Y en algún punto fue el aprendizaje de eso, es decir, de que como la vida es efímera, de que la vida tiene sus temporalidades, pero tiene sus límites, no hay que quedarse con las ganas de poder expresar todo lo que uno quiere y desea expresar. Y quizás aprender eso a los 20 y pico, que fue el momento en que yo perdí a mi abuela, sí un aprendizaje importante para todo el viaje. Yo creo que fue un aprendizaje importante. Es decir, el descubrir que con muchos vínculos humanos puede ser una pérdida muy grande, puede ser una restricción vital muy grande, que por temor o por inhibición o por el que dirán uno no exprese todo lo que desea expresar. Yo creo que él también lo está experimentando y lo está viviendo en ese momento. La carta no llegó a destino, y sin embargo lo que sí llega a destino es lo que Takue sí puede hacer. Entonces ahí es donde yo digo, qué distancia que hay entre esta señora tan madura que no se ha quedado con ganas de expresar todo lo que quería expresar a Wakana y a Sentaro como interlocutores de ella en su vida. Entonces ella ha podido seguir expresando cosas y ahora lo que expresa es también algo del orden del legado amoroso que ha dejado para ellos, simbolizadas en sus ollas, simbolizadas en todos esos elementos de cocina que hasta tienen grabado el nombre de ella, ¿sí? Y también una carta. No es una carta, sino que es una grabación ¿cómo se llama? Una grabación que ella ha hecho antes de partir, como quien dice. Y una partida que se ve que, bueno, tuvo que ver con una neumonía, entonces tuvo que ver con algo como que fue un proceso que le dio un tiempo a ella para tener la claridad también de su despedida y la posibilidad de hacer un último mensaje a sus herederos sociales, como diría un gerontólogo en Argentina que se llamaba Leopoldo Salvareza. Él hablaba mucho de que una de las cuestiones que también es un sostén para la integridad psíquica es la certeza de tener otros que son como los que van a continuar algunos aspectos del sí mismo. Porque el sí mismo, en definitiva, es una construcción simbólica, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos posibilidades de escapar a la realidad del límite de la vida, no tenemos capacidad de escapar a la muerte, pero sí tenemos la posibilidad de escapar a la insignificancia, es decir, sí tenemos la posibilidad de escapar a la sensación de que nosotros no significamos nada, porque en algún punto, sabiéndonos amados, sabiéndonos queridos, sabiéndonos que seremos recordados, en algún punto ahí está esa sensación de trascendencia que nos sostiene también psíquicamente hasta en los momentos más difíciles. Entonces ahí
reciben ese cassette, que arranca con esa frase. No sé si esto les llegará alguna vez, pero bueno, ella tiene la esperanza de que efectivamente les llegue. Y en ese cassette lo primero que les narra es, lo primero que hice fue poner en libertad a Marvin. Hermosa metáfora para el aprendizaje que tenía que hacer Wakana, que es justamente el de la libertad y el de liberarse. Lo primero que hice fue poner en libertad a Marvin. Y después, también muy dolorosa, historia que todavía no había emergido, que ella también había, sí, ella en su historia no había podido tener hijos, pero que sí había quedado embarazada y que quedando embarazada con su marido no le permitieron tener hijos. Y entonces también ahí hay un dolor y hay una frustración muy grande, que es justamente lo que ha movilizado tanto en ella el rostro de Sentaro y el verlo a Sentaro, porque Sentaro en algún punto podría haber sido su hijo, ese hijo que no nació. Ese hijo tendría la edad de Sentaro, y entonces ahí ya emerge esto de que ella caminando por cerca de ese puestito de comida, en Sentaro vio una mirada de tristeza, que fue la misma mirada que la llevó a ella a preguntarse qué habrá o qué pasará en la historia de esta persona para que esté tan triste. Mirada de tristeza que la reconecta con sus propias miradas en algunos momentos de la vida, porque dice, vi una mirada tan triste como la que en algún momento yo experimenté, y ahí estuvo mucho del motor en ella para empezar a acercarse a descubrir el enigma de Sentaro. Así como también la tristeza de su propia mirada también tenía un enigma por detrás y el descubrimiento, y entonces después como esa enganche que ella tiene para tratar de acercarse a Sentaro, y por supuesto una cuestión de proyección de aspectos muy maternales de ella con respecto a Sentaro, porque desde que se fue acercando siempre le dijo jefe, 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 muy habilidosa, pero desde que se fue acercando, digamos, básicamente como que cumplió muchísimas de esas funciones que le llamamos las funciones maternantes. Entonces en esa grabación narra lo de lo del hijo que no tuvo, la pregunta de por qué sufre tanto, y bueno, una hermosa metáfora de que bueno, ese árbol es Tacué, porque no hay lápidas, sino que hay en representación de cada una de las personas que van muriendo en esa comunidad, árboles, que la verdad que me parecen un símbolo precioso, me parecen un símbolo precioso, me parecen rituales mucho más interesantes. Y acabo de caer en la cuenta de que mi abuela esta de la cual yo mencionaba, miren cómo uno se da cuenta de cosas en cualquier momento, porque uno por algo elige las películas que elige, qué sé, pero estoy pensando, mi abuela, mis dos abuelas, están sus cenizas, eh, y mi madre también, en árboles, en plantas, en lugares en donde hay otro símbolo de vida, y ahí están las cenizas puestas. Y la luna. En la película aparece la luna cuando justamente Sentaro está pensando, y bueno, la luna también es un poco esa metáfora, y en la carta, no la carta, sino en la grabación que Takue les ha hecho, en una parte de la grabación, justamente lo que Takue le dice, lo que Takue transmite, es que somos nosotros los que le damos sentido a la vida de los demás. Que cuando nosotros de repente experimentamos que nuestra vida no tiene sentido, es justamente otro ser humano el que puede ayudarnos a comprender que los seres humanos estamos para darnos mutuamente el sentido y el significado de nuestras vidas y de nuestras existencias. Me parece una frase preciosa. A partir de ahí, se nos acaba la película. Las últimas escenas son con una sola palabra, son todas escenas muy silenciosas, como ha sido la característica de esta película, y es Wakana caminando
por debajo nuevamente de los cerezos en flor, que son como un show, que son como un espectáculo. Un niñito que se cruza, que camina, que es el mismo niñito que ella se ha cruzado en ese tren hace mucho tiempo atrás en la película y que lo saluda. Y que en esa pequeñísima escena yo digo, ya está toda la metáfora de lo que es ella como una persona que le ha dado sentido a un otro él, que es ese niñito al cual ella leyó y hablaron y compartieron, y que ahora entonces cuando se cruzan, la vida de Wakana va a empezar a tener sentido porque también ya hay un sentido para otro, que ella exista, y de eso un poco se trata el amor, y todos esos cerezos en flor, que en algún punto también para Wakana se resignifican porque cada vez que ve esos cerezos no solamente ve cerezos, sino que se va a acordar de Takue. Como a mí me pasa con los... ¿Cómo se llaman? Los jazmines. Cada vez que veo jazmines pienso en mi abuela. Y la última expresión de la esperanza y de la confianza es justamente con la presencia de Sentaro en esta que es una fiesta que tienen los japoneses cuando todos los cerezos están en flor y él ya no está encerrado en su casuchita, está abierto al mundo, está debajo de las flores y está como con orgullo ofreciendo lo mejor que puede hacer, con sonrisas en el rostro y con la omnipresencia entonces de esta vida que tanto lo transformó. Y me quedo con la frase final de esta película que a mí me encanta, que es que cada uno le da sentido a la vida de los demás. Estimada gente, voy a hacer un corte entonces en este punto del análisis de la peli. Es una película que a mí me parece que es preciosa. Hoy entendí todavía aún más por qué a mí me gusta tanto. O porque a mí me conmueve esta película en muchos aspectos. Y yo creo que ese es como, está bueno, qué sé yo, que me pase a mí, digo, ojalá que sirva también como un poco de ejemplificación para ustedes de lo que a cada uno le pasa con cada película, que cada uno tiene sus propias películas en la vida que más lo han conmovido, pero poder seguirse preguntando qué de esto tanto me conmovió, que muchas veces no va emergiendo tan fácilmente, sino que a veces es con el paso del tiempo que uno va logrando percibir qué de lo propio que estaba, qué de lo propio, qué de lo personal de uno estaba puesto en algún producto de la cultura, como son las películas, cuando nos han conmocionado. Porque si nos han conmocionado es que nos han tocado en cosas profundas de las cuales tal vez nosotros estamos aún descubriendo muchas cosas. Sí. Bueno, estimada gente, corto acá esta grabación y en otra partecita vamos a hacer una lectura de un texto y vamos a hacer como una cuestión conceptual que les había prometido.